Gracias, señora presidenta, miembros del Gobierno, señoras y señores diputados. Efectivamente, hoy tenemos debate de la totalidad del proyecto de ley de ordenación de los cuerpos tributarios de la Generalitat de Cataluña. El objeto de este proyecto de ley es, o al menos debería ser, dotar a la Agencia Tributaria de Cataluña de los recursos humanos necesarios para poder gestionar sus funciones. Desde mi grupo, desde Ciutadans, pensamos que hace falta ordenar mejor y reforzar los recursos humanos de la Agencia Tributaria de Cataluña. Sí, estamos de acuerdo con esa idea. Pensamos que hace falta reforzar la persecución del fraude fiscal. Sí, estamos de acuerdo con esa idea. Y entonces se preguntarán, ¿y por qué presentan ustedes una enmienda a la totalidad? ¿Verdad, conseller? Pues voy a intentar explicárselo en pocos minutos. Este proyecto de ley, lejos de perseguir una mejor gestión de determinados impuestos, lejos de perseguir una mejor persecución del fraude fiscal, es una pieza más dentro de esa locura separatista en la que este Gobierno está metido y nos arrastra a todos los ciudadanos de esta comunidad. Es una pieza más dentro de ese engranaje que nos llevaría al precipicio si no tuviéramos ahí la fecha mágica que ustedes mismos han puesto del 27 de septiembre en la que estamos dispuestos a ganarles y a sacar a los catalanes de esta pesadilla. Pero esto de que esta ley es una pieza más, lo dice este diputado, un pobre diputado obsesionado con el proceso separatista. Pues no, bueno, sí que lo dice, pero no solo lo dice este diputado, lo dice más gente. Lo dice, por ejemplo, el presidente Mas. El presidente Mas, en alguna de sus intervenciones, hablando de esta ley y en algunas de sus pomposas intervenciones presentando la Agencia Tributaria de Cataluña en diferentes acuerdos que ha hecho con administraciones, dice textualmente, lo niegan algunos diputados, pero el presidente Mas dice textualmente, hablando de la Agencia Tributaria de Cataluña, el hecho de que no tengamos estructuras de un Estado propio no quiere decir que no debamos ir configurándolas. Por lo tanto, está claro que lo que se quiere hacer es configurar una estructura de un Estado propio. Puede que legítimo, dudo de que sea legal, pero sin duda, políticamente, no pretenderán que el grupo de Ciutadans les acompañe en esta aventura. No les acompañaremos, estaremos enfrente, y estaremos enfrente de cualquier paso, por mínimo que sea, que ustedes quieran dar en esa dirección. Y por eso mi grupo presenta esta enmienda a la totalidad. Y además, me gustaría también hacer un llamamiento a todos los demás grupos que no están por la separación, que no están por sacar a Cataluña de España y sacarla de Europa, a que tampoco les hagan el juego, a que no les sigan en esta carrera hacia el precipicio. Los que estarán de acuerdo con la separación, lógicamente, estarán de acuerdo con esta ley y con otras que se van a aprobar en esa misma dirección. Pero, por favor, aquellos grupos que son contrarios a la separación no sigan haciendo el juego a este Comité de Operaciones de Convergencia y Unión y Esquerra Republicana de Cataluña. Sí, Convergencia, Unión y Esquerra Republicana de Cataluña, al tripartito. Pero el hecho de que esta ley es una pieza más del engranaje diabólico, y que no lo digo solo yo, y ni siquiera solo yo y el presidente Mas, lo dice la propia ley. Vamos al preámbulo, vamos solo al preámbulo de la ley, y además de decir lo que yo he comentado antes, que seguramente sería lo lógico, que el objeto de esta ley es dotar a la Agencia Tributaria de Cataluña de los recursos humanos necesarios para gestionar sus funciones, sigue más allá el preámbulo y dice, en orden a asumir las plenas competencias de gestión, inspección y recaudación de todos los tributos soportados en Cataluña. Y dice el preámbulo también,
en otro de sus párrafos, hace referencia a la Ley 7/2007 de creación de la Agencia Tributaria de Cataluña, efectivamente, y hace también referencia al artículo 204 del Estatut. Pero, a continuación dice, para promover una agencia tributaria de Cataluña que pueda gestionar, inspeccionar y recaudar todos los impuestos de aplicación en Cataluña. Lo repite el preámbulo de la ley, haciendo referencia al artículo 204 del Estatut y a la Ley 7/2007. No es nada escandaloso que diga esto, simplemente es ilegal y por eso estamos en contra. ¿Por qué digo que es ilegal? Porque no sé si se han leído el artículo 204 del Estatut de Cataluña al que hace referencia ese propio preámbulo. El artículo 204 del Estatut de Cataluña dice en su punto 1 que la Agencia Tributaria de Cataluña podrá gestionar, inspeccionar y recaudar los tributos propios de la Generalitat de Cataluña y los cedidos por el Estado. Con lo cual, en el preámbulo de la ley, lo que se hace es, yo creo que engañar o intentar engañar sobre el contenido del Estatut de Cataluña. Y lo que dice la ley no tiene nada que ver con lo que dice el artículo 204 del Estatut de Cataluña. Es más, este artículo 204 es muy claro. En su punto segundo dice: la gestión de otros impuestos del Estado corresponderá a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Lo dice el artículo 204 del Estatut de Cataluña. Dice más cosas. Dice que se establecerá un consorcio entre la Agencia Tributaria de Cataluña y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, cosa que hemos defendido desde siempre. Y más cosas. Dice incluso que se establecerá una ventanilla única para favorecer la adecuada gestión por parte de los ciudadanos. Aquí, en ninguna de las leyes que presenta este Gobierno se va en esa dirección, ni en la del consorcio, ni, por supuesto, en la de la ventanilla única que favorezca la gestión y favorezca los procedimientos que deben realizar los ciudadanos. Aquí vamos en otra dirección. Nosotros estamos de acuerdo, como decía antes, en que debería haber más recursos para gestionar mejor los impuestos propios y los cedidos y más recursos para perseguir el fraude fiscal. A lo mejor también más recursos para perseguir el fraude en el impuesto de patrimonio, cuya recaudación va a parar a las arcas de la Generalitat. Quizás con un poco más de celo en la gestión y en la inspección de este impuesto podríamos haber descubierto el fraude o posible fraude realizado por la familia Pujol. Supongo que, como es lógicamente secreto y no vamos a hacernos aquí, no vamos a marcarnos un Montoro, no se podrá informar de si se está inspeccionando o no el patrimonio en relación con el impuesto de patrimonio de la familia Pujol, pero no estaría mal que se aplicaran en llevar a la práctica con celeridad y con eficacia las funciones que ya tiene encomendada a la Generalitat, se aplicaran en gestionar adecuadamente los impuestos que tienen antes de empezar a construir estados nuevos. Hagan bien su trabajo, gestionen bien sus competencias y no jueguen a crear nuevos estados. Ante este contexto y ante esta situación, lógicamente no vamos a entrar a discutir sobre la creación del Cuerpo Superior de Inspectores Tributarios o la creación del Cuerpo Técnico de Gestores Tributarios. No vamos a entrar a discutir sobre la supresión de la escala de inspección tributaria del Cuerpo Superior de Inspección y Técnica Tributaria de la Generalitat, ni vamos a entrar a discutir sobre la regulación o no de una retribución variable. Ustedes están en otra cosa. No están en gestionar lo que deben gestionar, sino en crear supuestas estructuras para un supuesto futuro que ya le digo que nunca se va a dar. Por eso nosotros nos oponemos a esta ley, por eso a este proyecto, por eso hemos presentado enmienda a la totalidad. Repito, este proyecto de ley no tiene nada que ver con la mejor gestión de los tributos ni con la mejor lucha contra el fraude. Es una pieza más en ese puzzle imposible que pretende separarnos del resto de españoles y pretende sacarnos de la Unión Europea. Y como he dicho anteriormente, para eso no cuente con nosotros. Estaremos siempre oponiéndonos, votando en contra de todas sus iniciativas que vayan en esa dirección. Y por último, déjenme
repetir el llamamiento a todos los grupos que están o que no están a favor de la separación para que hagan lo mismo, para que en estos 7 meses de agonía que les quedan hasta el 27 de septiembre no les sigan el juego a este Gobierno que pretende llevarnos al precipicio. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor conseller. Muchas gracias, señoras y señores diputados.